Muchas gracias por la presentación. El día de hoy vamos a tratar sobre marcadores bioquímicos en el diagnóstico de osteoporosis. Este uso de marcadores es reciente y ha sido un hito como el resto de los biomarcadores en cuanto a que subrogados, no necesariamente una densitometría u otro tipo de laboratorio, nos puede ayudar a resolver ciertas dudas y cuestionamientos dentro del seguimiento de estos pacientes. Existen varios hitos respecto a cómo obtener estos biomarcadores. Uno de los principales es que en la etapa adulta, que es la etapa que nos compete en la mayor osteoporosis, el 5% del tejido esquelético maduro se está remodelando, lo cual se considera relativamente poco para un tejido vivo, pero que no quiere decir que biológicamente no esté activo. Por otro lado, una de las preguntas importantes para los clínicos cuando tenemos un paciente que estamos siguiendo por osteoporosis es la incertidumbre del seguimiento por densitometría. Si bien es uno de los estudios que más utilizamos, es el estudio de imagen por excelencia para el seguimiento de estos pacientes, el hecho de que las modificaciones sean lentas y que no completamente nos puedan predecir un riesgo de fractura o no o de respuesta al tratamiento hace que nos genere incertidumbres al momento de brindarle al paciente información acerca de cuál va a ser su seguimiento a largo plazo. Por otro lado, la falla del tratamiento de los pacientes, ya sea con bifosfonatos o inclusive con algunos osteoformadores, sigue siendo un riesgo que está presente. La densitometría, al ser un estudio de marcaje lento de esta respuesta, también puede generar ciertas inquietudes y parte de tratamiento y de la vigilancia también debe considerar una monitorización en un corto plazo que nos pueda dar al menos cierta certeza de que nuestras intervenciones están funcionando. Antes que nada, me gustaría empezar la plática con ciertas preguntas para ir entendiendo qué es un biomarcador. Y la primera pregunta que hay que hacernos es, ¿qué pregunta respondemos con el uso o con la creación de los biomarcadores? El remodelado óseo, en términos biológicos, es una construcción lenta, una construcción que muchas veces es difícil de vigilar porque como es una estructura enorme, una estructura que biológicamente es muy activa, pero que también sus dimensiones hacen que los cambios sean relativamente lentos, se asemeja mucho a construcciones grandes. Una de las construcciones más lentas en el mundo contemporáneo, como la Sagrada Familia, que lleva más de 100 años construyéndose, pues también sería difícil de monitorizar de un año al otro o inclusive de una vida a la otra, a pesar de que hagamos estudios o fotografías, inclusive imágenes como estas que se aproximan a una densitometría, en un periodo de tiempo corto, sería difícil saber si realmente se está avanzando en la construcción o se está disminuyendo en la construcción, porque no vemos avances tan grandes como sería construir una casa pequeña, una casa habitación, en donde a corto plazo sabemos si estamos avanzando o no estamos avanzando. Y pero aún, si cuando nos toca verificar si el crecimiento de esta obra está sucediendo y está clausurada, es todavía más difícil saber si estamos avanzando para arriba o para adelante o para atrás. En este escenario, a lo mejor no podemos medir este tipo de cambios, de aparición de nuevas torres, de nuevas estructuras de un momento a otro, pero algo que sí podríamos hacer para determinar si dentro de la obra existe movimiento es estar al pendiente de los escombros que se retiran, porque toda construcción necesita previamente un desmontaje del terreno o un desmontaje de estructuras que ya no van a ser útiles para la siguiente parte de la construcción, y también marcadores como los sacos de cemento, como los desechos de cables, que nos pueden decir que dentro de este edificio se están utilizando marcadores de construcción y que por lo tanto, aunque sea lento su movimiento, aunque el crecimiento no esté tan marcado, pues sabemos que existe una vida dentro de esta estructura enorme y que eventualmente se va a concluir y que se está adaptando a los cambios, que tiene modificaciones y que probablemente si pudiéramos introducirnos al fondo de ella, pues viéramos un mundo más vivo de lo que aparenta. El hueso funciona de una estructura bastante similar. Va a tener cambios. El hueso no se remodela todo al mismo tiempo, especialmente porque no sería algo viable y por otro lado, porque el hueso es un tejido vivo que va respondiendo a las fuerzas mecánicas, a las microfracturas, a las cargas, a los cambios de peso, a la alimentación, y que va a tener varias partes bien estructuradas de funciones que igual que los trabajos de albañilería, que los trabajos de construcción, va a ser un área que se ha decidido modificar, que estaba quiescente, que se activa,
que se marca hasta dónde se va a remodelar o hasta dónde se va a iniciar la destrucción. La primera fase que es la activación, después sigue la resorción, que es este desmantelamiento de las estructuras viejas para poder darle campo a a las nuevas edificaciones. La formación, que es el andamiaje sobre el cual al final del día se va a mineralizar el hueso y se da por concluida la renovación del hueso. Estos estados están caracterizados no solamente por una sincronía, sino también por diferentes células que están involucradas y diferentes procesos, tanto hormonales como metabólicos. Y tenemos a grandes rasgos que por un lado vamos a tener a los osteoclastos, que son los encargados de desmantelar el lugar donde se va a llevar la nueva construcción, y los osteoblastos, que son los que van a construir, dar los cimientos y promover la mineralización de lo que van a ser las nuevas estructuras. Estos procesos son muy importantes de identificar porque así como los demoledores utilizan diferentes materiales a las personas que edifican con los ladrillos o a las personas que terminan los detalles en una construcción, también estas células van a tener diferentes precisión en órdenes y diferentes desechos que se van a estar liberando a nivel local y a nivel sistémico y que van a ser el fundamento de la determinación de estos biomarcadores. Este sistema de remodelación no es un sistema que esté hecho al azar y también hay que aclarar que el sistema de remodelación que está dictado por otras células que son los osteocitos no es un sistema inadecuado en la mayoría de los casos. El hecho de que una destrucción, que es la resorción ósea, empiece o dé el primer paso para después formar hueso nuevo, no es más sino que un sistema balanceado, un sistema que está procurando una arquitectura y lejos de caer en esa dicotomía en donde los osteoclastos son una parte deletérea para la salud y deterioran el hueso y los osteoblastos generan nuevos huesos, tenemos que pensar que las dos partes son fundamentales para el desarrollo de esta formación, de esta renovación, y que el problema no es tanto que una célula genere y que una célula degrade, sino el balance en el cual nos encontramos ajustado a las necesidades arquitectónicas del cuerpo humano. La siguiente pregunta sería, ¿qué herramientas son los biomarcadores? ¿Qué herramientas podemos medir bioquímicamente? Y lo principal, ¿de dónde se origina? Las herramientas como los biomarcadores son en su mayoría, y podemos hablar de marcadores hepáticos, de marcadores inflamatorios, de marcadores de infecciones, son sustancias, metabolitos que se producen normalmente en un sistema corporal o que se producen dentro de ciertos compartimentos y que los estados de enfermedad generan que se viertan en mayores cantidades al torrente sanguíneo. Así es, por ejemplo, como en la falla hepática, en la lesión del hígado, las enzimas que normalmente están dentro del hepatocito se van a liberar hacia el torrente sanguíneo y podemos llegar a ver elevaciones bastante amplias de sus concentraciones. De esta misma manera, los procesos de renovación ósea van a tener una parte corta que dura 3 semanas, que puede llegar a liberar marcadores de resorción ósea, o sea, productos bioquímicos que son desechos de la misma destrucción del hueso y de sus andamios de colágeno, y marcadores de esta fase larga, de esta fase de este acoplamiento, que es la suma de estos dos procesos, que son los marcadores de formación ósea, que son desechos a partir de la colocación de nuevos andamiajes, principalmente de colágeno y de algunas otras sustancias que están involucradas con el depósito de mineral sobre este colágeno que generan el hueso como un órgano complejo. Dentro de los marcadores más comunes y que más utilizamos en la práctica clínica, valía la pena comenzar con la fosfatasa alcalina ósea. La fosfatasa alcalina es una enzima de utilidad clínica muy extendida, principalmente en los procesos hepáticos, en donde junto con las bilirrubinas y las transaminasas nos ayudan a determinar enfermedades hepáticas, pero uno de sus sitios más importantes es también la remodelación ósea. La fosfatasa alcalina a nivel local tiene un papel muy importante al hidrolizar el pirofosfato e inhibir la osteopantina en promover la mineralización ósea sobre el nuevo hueso que se está formando. No es la fosfatasa alcalina que nosotros solicitamos de manera rutinaria, es una fosfatasa alcalina ósea específica con la cual nosotros podemos
saber si en ese momento el hueso de ese paciente en específico está aumentando su fase de mineralización o está disminuida o se encuentra sin alteraciones. Ese es el primer biomarcador y es el que se ha utilizado más comúnmente en la práctica clínica, no tanto por su especificidad y sensibilidad, sino por el tiempo que lleva siendo un marcador clínicamente disponible. Pero con el paso de los años, eh, se han otorgado otros marcadores que a pesar de que no van a tener una importancia como la fosfatasa alcalina, que no solamente es este marcador de mineralización, sino también es la vía final de varios procesos anabólicos del hueso, del cual el más importante es la vía del WNT. Estos marcadores, aunque no sean subrogados de este proceso tan importante, sí van a ser subrogados del proceso directo del depósito. Y es que hay cierta diferencia entre una fosfatasa alcalina, que va a ser un eferente de procesos metabólicos y que va a promover la mineralización, a un péptido procolágeno, que es el resultado directo del depósito de fibras de colágeno que van a generar andamiaje del hueso. Y es por eso que los PIM o N-pelopéptidos son los marcadores más usados actualmente para saber si el hueso está generando anabolismo, o sea, se está depositando colágeno y por lo tanto se están tirando estos nuevos andamiajes en el hueso, ya que aproximadamente el 90% de la proteína del hueso es colágeno tipo 1, de donde al momento de colocarse dentro de la matriz ósea, esta escinde estos N-pelopépticos como si fueran las envolturas de cabres nuevos que compramos para hacer la instalación eléctrica de un nuevo edificio o cualquier envoltura que nosotros utilizamos y que desechamos cuando compramos algún nuevo producto o alguna nueva herramienta. Así el el N-procolágeno, N-propéptido es un desecho de algo que se está construyendo. Tiene una especificidad bastante importante, dado que el 70% del colágeno tipo 1 se encuentra en el tejido óseo, a diferencia de un péptido que también es muy similar, el propéptido C. Sin embargo, este péptido tiene la desventaja de que va a sufrir una regulación hormonal, principalmente a través de la hormona tiroidea, del factor de crecimiento, y que su degradación va a ser a través del hígado. Otras ventajas del PIM, del procolágeno 1 propéptido, va a ser que su depuración es principalmente renal, por lo que a excepción de los pacientes que tengan enfermedad renal crónica, no va a haber mayor problema para su cuantificación, tanto sérica como en ocasiones urinaria, que no es la principal manera de medirlos, dado que sus concentraciones séricas van a ser bastante estables. Del otro lado, si nosotros generamos desechos en el momento de que estamos construyendo nuevo hueso por este acúmulo nuevo de colágeno, también vamos a tener un proceso reverso cuando estamos levantando ese colágeno para renovar el hueso. A esa renovación, a esa resorción ósea, van a estar asociados los telopéptidos, que son la contraparte. De estos vamos a tener dos formas: las formas alfa, que están más asociados a un colágeno recién sintetizado, que su uso clínico va a estar relacionado a enfermedades donde el hueso se está renovando de manera constante, y las formas beta, que van a reflejar al colágeno más maduro, que se van a utilizar en osteoporosis y que nos van a dar una idea de cuánto se están levantando los andamiajes, de cuánto se está teniendo el proceso de resorción ósea, y por lo tanto nos puede medir tanto como factor de riesgo de actividad osteoclástica indirecta, como también la respuesta de algunos medicamentos que justo van al proceso de resorción, y así intentar establecer de manera más certera cuál es la evolución del paciente con el tratamiento que nosotros le estamos instaurando. De los telopéptidos, a diferencia del PIM, hay dos que se van a destacar como biomarcadores: el ZTX, que se puede medir en plasma o en suero, aunque se prefieren las mediciones en plasma, porque las mediciones en orina van a ser más variable, y el NTX, que generalmente se van a
determinada en orina, que se requiere de la creatinina para ajustar su excreción, como muchos otros metabolitos, y que a pesar de esto, los cambios en magnitud asociados a los cambios de biología ósea van a ser más pequeños y por lo tanto van a ser un poco más difíciles de utilizar para predecir respuestas clínicas. Las directrices actuales utilizan o recomiendan el CTX plasmático sérico para ser el marcador de recambio óseo en cuanto a la fase de resorción de referencia. La interpretación de estos marcadores es también un asunto bastante importante. Una de las principales barreras que tenemos dentro del desarrollo en general de los biomarcadores es su interpretación. Y es que la mayoría de ellos, a pesar de ser muy, muy sensibles, no han pasado la prueba del tiempo en cuanto a poder prescindir del contexto clínico. Aún la troponina, que al inicio de su establecimiento parecía que era un biomarcador indiscutible. Al pasar de los años también se descubrió que muchísimas patologías pueden darnos resultados tanto falsos positivos como falsos negativos. También en los biomarcadores óseos existen este tipo de interferencias que hacen que su práctica clínica vaya más allá de medirlos, sino, lo más importante, de contextualizarlos. Estos marcadores de preferencia, al momento de ser individualizados en el paciente, deben, si van a ser comparados, medidos con el mismo intervalo de referencia, con la misma técnica de ensayo y de preferencia que este ensayo se haya validado sobre la misma población. La referencia en las mujeres en general va a ser las mujeres premenopáusicas jóvenes y en los pacientes masculinos las referencias van a estar dadas por hombres sanos sin datos de enfermedad ósea o de enfermedades secundarias que puedan lastimar al hueso entre los 40 y los 60 años. Existen varias maneras de medir los biomarcadores, desde las pruebas ELISA, desde los inmunoensayos, y varios de ellos se han ya establecido con rangos de referencia específicos a poblaciones. Desafortunadamente, en México, como en muchos lugares de Latinoamérica, no contamos con una población de referencia tan grande como se ha hecho en otros países. Sin embargo, en pacientes jóvenes sí hay una gran similitud, si bien no son iguales, entre los diferentes ensayos y los diferentes puntos de cortes de enfermedad y de normalidades. Volviendo a la contextualización, a todos los biomarcadores de recambio óseo van a tener tanto falsos positivos como negativos y siempre hay que considerar la edad, principalmente asociado al envejecimiento de los hombres a partir de los 60 años y al periodo del climaterio en las mujeres, que están considerados como cambios propios de la adultez y el envejecimiento, el sexo por los factores hormonales principalmente, el ciclo menstrual en donde también se han documentado que hay discretas variaciones de estos biomarcadores dependiendo de la fase del ciclo y que esto tiene que ver con la respuesta del hueso a las variaciones de las concentraciones de estrógeno y progestágenos, el embarazo, que como tal es un estado de alto recambio, el grupo étnico también es importante, el estado de fracturas que se puede extender casi hasta el año, los cambios sobre algunos biomarcadores, las estaciones del año que también están muy relacionados con los niveles de vitamina D y la exposición solar, la inmovilidad, que inclusive puede generar tantos cambios en el recambio óseo que hasta llevar a una hipercalcemia, el ejercicio, principalmente si es de recién inicio y si son programas de alta intensidad, pueden llegar a modificar los marcadores de recambio óseo. Se recomienda, por ejemplo, que en los pacientes que le vamos a hacer estas mediciones los suspendan a menos un día antes. Los ciclos circadianos para otros marcadores también son importantes y tanto el ayuno como los fármacos también van a modificar las concentraciones de estos biomarcadores, tanto en agudo como en crónico, como también modifican, por ejemplo, los esteroides, los antiestrógenos, los anticomiciales, la calidad ósea y el riesgo de fractura en los usuarios de estos medicamentos. En- de todos estos factores, tal vez los más importantes son el ciclo circadiano, en donde sí se recomienda que cuando vayamos a hacer la medición de ellos, sea entre las 7:30 de la mañana y a lo mucho a las 10,
Por otro lado, se recomienda que sea en ayuno, ya que tanto la alimentación como la ingesta de vitamina K pueden modificar algunos. Siempre se recomienda que se tomen las pruebas durante la fase folicular, especialmente la fase temprana, que son los primeros 5 días de la menstruación. El ejercicio también se tiene que evitar un día previo a la toma de medicamento. Y bueno, tomar en cuenta que el tabaquismo y el consumo de alcohol también van a tener un impacto sobre los marcadores de resorción ósea, que no siempre se pueden evitar en cierto grupo de pacientes, y algunos otros que ya comentamos que no se pueden modificar, como la edad, el sexo, el estado de menopausia, pero que sí es importante tenerlos en el contexto al momento de interpretar el valor numérico. Por otro lado, y como parte también del abordaje de la osteoporosis, debemos considerar que el paciente no esté cursando con tirotoxicosis, que los cambios que tiene a nivel óseo sean sugestivos de enfermedades metabólicas como la enfermedad de Paget, que no tenga una metástasis o sospecha de neoplasias hematológicas como el mieloma, o que el paciente no tenga problemas inflamatorios o malabsortivos o enfermedades hepáticas. El grupo de fármacos que pueden afectar la salud ósea es amplio. Pueden ir desde los glucocorticoides, los inhibidores de la aromatasa, suplementaciones de calcio en agudo pueden también modificarlos, los anticomiciales, los diuréticos tiacídicos, la heparina, los antagonistas de vitamina K y los propios tratamientos para la osteoporosis, tanto resortivos como anabólicos, y la terapia de reemplazo hormonal y los anticonceptivos también modifican la cinética de este tipo de biomarcadores. Como vimos, el comportamiento es muy sensible a muchísimos factores y por lo tanto siempre debemos hacer una buena historia clínica antes de solicitarlos y mucho más al momento de interpretarlos. Fuera de estas condiciones, los biomarcadores tanto de resorción como de generación de nuevo hueso, cuyos principales son el NTX y el PIM, van a tener un comportamiento a lo largo de la historia de la vida mucho más alto durante los primeros 25, 30 años, que es la edad en donde nos vamos a fijar la masa óseo pico, y van a mantenerse constantes a partir de esa edad hasta los 60 años en hombre y hasta el inicio de los cambios hormonales en las mujeres, que ocurre en México aproximadamente entre los 48 y 49 años. Otros factores, como les comentaba, como el ayuno, también pueden llegar a modificar marcadores, en especial el CTX, y por lo tanto se recomienda hacer de manera generalizada un ayuno y hacerlos por las mañanas cuando se van a determinar para valorar cuál es el recambio óseo en estos pacientes. Y bueno, todos estos detalles acerca de los biomarcadores nos lleva a decir, bueno, hay cosas buenas, comprendemos la biología, hay cosas que aún tenemos duda de cómo utilizarlos, hay varias interferencias al momento de medirlos e interpretarlos. ¿Cuál es la evidencia sobre su uso clínico? El uso clínico de estas sustancias que se pueden medir en sangre se ha intentado en varios rubros en cuanto a la salud ósea. El primero de ellos, que es la predicción de pérdida de masa ósea, que se refiere a intentar medir estos biomarcadores en la población general, en la población posmenopáusica, en la población inclusive con osteoporosis, y que un número, ya sea grande o pequeño, nos pueda decir si más adelante el paciente va a tener un decremento importante de la masa ósea, si va a desarrollar osteoporosis o esta va a empeorar, va a ser limitado en evidencia y va a ser limitado también en recomendaciones. La predicción de la fractura también se ha intentado probar con estos biomarcadores. Sin embargo, los resultados, aunque en algunos estudios son consistentes, no difieren, o sea, no suman a los que puede considerarse con la propia densitometría. Al ser la densitometría un estudio que se puede obtener de manera más estandarizada, que puede llegar a ser un poco menos costoso y que se cuenta con números de referencia más grandes y con mucho más experiencia en su interpretación, tampoco han podido hacer que estos biomarcadores se coloquen como un estudio de rutina para saber qué paciente a lo largo de los años va a presentar una fractura por fragilidad. Y por otro lado, algo que también se ha intentado son colocarlos, tomar un valor basal para saber qué medicamento le conviene tomar al paciente. Como nosotros sabemos, en escenarios en donde podemos seleccionar si nosotros utilizamos un bifosfonato, si utilizamos denosumab, si utilizamos un anabólico, pues lo ideal sería no solo comenzar con un
una estrategia estandarizada como la que nos dan, como la que nos dan los algoritmos en las guías, sino intentar individualizarlos. La medición de estos biomarcadores se ha intentado establecer justo como parte de esta individualización, medirlos y a partir de las elevaciones, a partir de ciertos números, pues saber qué le puede convenir más a mi paciente, si iniciar con bifosfonato, si iniciar con denosumab. Sin embargo, no hay datos suficientes para utilizarlos en estos tres escenarios y bueno, pasamos al escenario en donde ha resultado más útil y donde tenemos que poner más énfasis al momento de solicitarlo al paciente y dejarle también claro que su uso va a sumar al seguimiento y también y probablemente a su apego al tratamiento y por lo tanto al desenlace final. El escenario más importante para este tipo de moléculas es el seguimiento del tratamiento y su efecto y la valoración de su efecto compensatorio. Hay varios tipos de tratamientos. Los más comunes son los antirresortivos, en donde es también donde se ha descrito de mejor manera la cinética de este tipo de biomarcadores, en donde se sabe que al inicio la disminución de los marcadores de resorción ósea, que es la primera fase que comentamos al inicio de esta charla, parece que va acompañado del efecto biológico, es decir, como los medicamentos antirresortivos pues básicamente bloquean la fase en donde los osteoclastos van activos y que es la primera fase de la remodelación ósea activa, nosotros podemos esperar que de manera inicial los marcadores de resorción ósea disminuyan y bueno, en el momento de que no hay un área demolida para volver a construir hueso, pues también va a disminuir el anabolismo. Es decir, los marcadores de construcción ósea, los marcadores anabólicos, también van a disminuir en una segunda fase porque esto va a tener una secuencia en cadena, que es el proceso de acoplamiento de la renovación del hueso. Algunos marcadores como la fosfatasa alcalina y el PIM han también sido útiles durante el seguimiento de estos tratamientos para predecir si el paciente va a tener fracturas vertebrales, pero no se ha podido extrapolar hacia otros huesos que también son de importancia, como la cadera, y algunos biomarcadores como los de resorción ósea, como el CTX y el NTX, no han podido establecer un punto sobre qué pacientes se van a fracturar y cuáles no se van a fracturar a partir de sus concentraciones séricas y urinarias. Los bifosfonatos son el grupo más importante de tratamiento para la osteoporosis. En muchos lugares en donde no hay acceso a otro tipo de terapias, continúan siendo la primera elección y son medicamentos bastante eficientes. Sin embargo, algo que siempre es producto de cuestionamiento es cuándo estos medicamentos se pueden parar, cuándo sus medicamentos hay que continuarlos y existen realmente pocas herramientas para tomar esas decisiones. El uso de bifosfonatos a largo plazo, más allá de los primeros 5 años y más allá de los 10 años todavía es aún más incertidumbre, también se asocia a complicaciones que si bien son poco frecuentes, son bastante catastróficas, como la osteonecrosis de la mandíbula y las fracturas atípicas de fémur. Y bueno, para eso el escenario de los biomarcadores, como el CTX y el PIM, han intentado resolver algunas de las tomas de decisiones. Se recomienda que si nosotros estamos en la posibilidad, tomemos una medición basal de alguno de ellos, ya sea del PIM o del CTX, si es posible ambos, y para también valorar tanto el apego terapéutico del paciente como la eficacia de mi tratamiento, a los 3 meses pudiera yo repetir una toma y valorar la diferencia, ¿no? ¿Cómo vamos a valorar la diferencia? Para la diferencia tenemos dos maneras de comprobar que el medicamento está siendo efectivo, que el medicamento se está absorbiendo o que el paciente está cumpliendo con el tratamiento. El abordaje, cuando podemos hacer varias tomas, cuando está disponible, se llama cambio mínimo significativo. El cambio mínimo significativo es un concepto que está muy asociado a la salud ósea, porque también tenemos un cambio mínimo significativo en la densitometría, en los cambios de gramaje, y se refiere a un cambio dentro de un biomarcador
que excede la variabilidad habitual de una persona no tratada. Es decir, no es la historia natural de la enfermedad, sino es un cambio que nosotros pudiéramos adjudicárselo a la terapéutica o a la intervención que nosotros estamos realizando. Los datos más consistentes acerca de cuánto es un cambio mínimo significativo en biomarcadores están extraídos del estudio TRIO, en donde este número fue 56% para el CTX y 38X para el PIN. Pero, ¿qué quiere decir esto en términos generales? Quiere decir que en este estudio los pacientes que se consideraron respondedores, aquellos en donde a largo plazo los desenlaces mejoraron con el tratamiento eh, con el bifosfonato, son aquellos, como en estos grupos, principalmente con el ivandronato, que fue dentro de este estudio el más potente, superaron una disminución del 56% de los biomarcadores a los 3 meses. Si se trata de CTX1 y una disminución del 38% si se trata del PIM. ¿Qué quiere decir? Hipotéticamente, si nosotros tenemos 100 unidades de CTX y las coloco el bifosfonato y a los 3 meses vuelvo a medir la concentración, pues yo esperaría que al menos mi paciente tuviera un 44%, un 44 unidades de CTX y con esto pensar que la reducción fue del 56%. A estos pacientes se les nombra como respondedores y esto no solamente sirve para predecir que el medicamento está haciendo su efecto, que el efecto antirresortivo por el cual lo indicamos está funcionando de manera adecuada, sino también se ha visto que sirve para que el paciente pueda mejorar su tratamiento, ya que es una evidencia a corto plazo de que su medicamento, de que la indicación terapéutica en general está siendo adecuada y que probablemente a largo plazo él vea resultados que probablemente no podamos medir de otra manera, ya que no solamente la densitometría, sino aún el FRAX tiene un periodo de riesgo que puede ir hasta 10 años y eso genera en ocasiones incertidumbre importante en los pacientes que están tomando ese tratamiento. Otro enfoque que no es este tratamiento, no es este enfoque del cambio mínimo significativo, es utilizar umbrales. El utilizar umbrales es un enfoque que se prioriza cuando no es posible estar tomándole por cuestiones económicas, por cuestiones técnicas, biomarcadores a los pacientes. Y lo que precede esta propuesta es el promedio de normalidad de biomarcadores. ¿Qué quiere decir? Los biomarcadores tienen un promedio en las pacientes. Cuando están aumentados, pues nosotros sospechamos que el recambio óseo es más aumentado. Y entonces, cuando estamos de ese promedio para abajo, nosotros consideramos que el tratamiento tiene o está manteniendo a raya el recambio óseo. Estos cortes, como se menciona en la pantalla, son de 35 picogramos litro para PIM, de 312 nanogramos litros para CTX y de 27 milimoles de creatinina para NTX1 urinario. Si no contamos con dos determinaciones, si no podemos hacer esta variación intrapaciente, lo que podemos utilizar son umbrales generalizados y darnos una idea si el tratamiento con antirresortivos está teniendo efectividad o no la está teniendo. En otros escenarios, un poco más novedosos, dado que denosumab solamente lleva 14 años en el mercado, a diferencia de los bifosfonatos, que ya atraviesan más de 50 años, el uso más importante que se ha visto en estos pacientes es la vigilancia en su interrupción. Cuando nosotros utilizamos denosumab como tratamiento antirresortivo, sabemos, por mecanismos que aún no están completamente establecidos, que su retiro abrupto va a generar un aumento de fracturas, inclusive mayor que si no hubiera tenido tratamiento a nivel vertebral. Esto tiene varias explicaciones. Una de ellas es que el denosumab disminuye la diferenciación de los osteoclastos y entonces cuando nosotros tenemos el tratamiento, tenemos una milicia de preosteoclastos que se está formando, pero que no ha salido todavía, que no ha madurado, pero que mantenemos a raya porque el medicamento está dentro del paciente. Cuando no podemos otorgarle una continuidad al tratamiento, estos osteoclastos se liberan, maduran y empieza a tener una resorción amplia e inclusive mayor a la que se observaría en la historia natural de la enfermedad y esto puede generar fracturas vertebrales múltiples. Por lo tanto, es una preocupación constante saber qué hacer con estos pacientes
saber siempre cuáles van a llegar a fracturarse, cuáles no, y parecería que en estos pacientes conviene, ya sea que se esté vigilando o que se les haya pasado a otra terapéutica para evitar que su retiro abrupto se manifieste como fracturas, de las cuales el bifosfonato es el más común. Parece que la medición de biomarcadores de recambio óseo, principalmente CTX y PIM, pudiera orientarnos y ayudarnos a tener certeza sobre la disminución del riesgo de fracturas en estos pacientes y así poder estrechar la vigilancia para evitar complicaciones cuando se están cambiando o se están progresando las terapias. Otros tratamientos para personas en otros grupos etarios de osteoporosis, como los moduladores selectivos del receptor de estrógeno y la terapia de reemplazo hormonal, también pueden monitorarse con estos biomarcadores bajo las reglas que ya hablamos en bifosfonatos y que, bueno, nos pueden ayudar muchísimo en un esquema que nosotros llamamos tratamiento secuencial en donde no necesariamente iniciamos con medicamentos clásicos como el glifosfonato de denosumab, sino que le damos a los pacientes en su contexto debido terapia de reemplazo hormonal o moduladores selectivos de receptor de estrógenos y no tener que esperar un año más para poder saber si la densitometría mejora o empeora, principalmente a nivel de la columna, sino desde los primeros meses, con la disminución de estos biomarcadores, pues saber que al menos la resorción bioquímicamente está inactiva y por lo tanto continuar la terapéutica sin esta incertidumbre. Las nuevas medicaciones también tienen comportamientos diferentes de biomarcadores. En el caso de teriparatide, se recomienda que el PIM se tome al principio, al primero y a los 3 meses, y que esperemos un aumento del PIM al menos de 10 picogramos por litro, que esto está muy relacionado con su efecto anabólico del medicamento. Y bueno, el PIM, siendo el marcador anabólico por excelencia, podría ayudarnos a saber si el paciente está teniendo buena respuesta al tratamiento o no está teniendo buena respuesta al tratamiento. Dado el costo del teriparatide, es una buena opción su vigilancia porque no siempre es problema del medicamento. En el caso de que no tengamos este tipo de datos de éxito, hay que revisar desde el almacenaje, la red de frío, la técnica de aplicación y otras cuestiones como la suplementación de vitamina D, qué está pasando con la masa muscular, qué está pasando con el peso del paciente, cuál es la técnica de toma de otros medicamentos y así poder optimizar los resultados de esta intervención. Y en cuanto a romosozumab, que es la intervención más novedosa, este anticuerpo que tiene una acción dual, que es osteoformadora y también antirresortiva, el comportamiento esperado es que el PIM, que es el marcador de formación ósea, aumente rápidamente, que tenga un pico en el día 14 y que a partir de eso se mantenga estable hasta regresar a un nivel basal a los 9 meses de tratamiento. Por otro lado, el beta CTX, que es el de resorción, también se espera que tenga una disminución temprana con una nadir en el día 14 y que permanezca así hasta los 12 meses, que es el periodo recomendado de administración de este medicamento. Como conclusión, los marcadores de recambio óseo pueden ser muy útiles en el manejo de pacientes con osteoporosis. Se puede seleccionar ya sea PIN o CTX, también dependiendo del contexto. Se han utilizado de manera muy importante en el monitoreo de pacientes con antirresortivos, con uso de biofosfonatos a largo plazo principalmente. Se pueden utilizar dos enfoques que ya comentamos. Uno que es el cambio mínimo significativo y el enfoque de referencia media. Esto que le comentaba de qué tan arriba o abajo está según, bueno, a comparación de la media de su población es muy importante y para poder predecir el rendimiento del teriparatide, dado por los costos y término de ciclo de teriparatide que va hasta 24 meses, podría convertirse en una herramienta importante. También da un brazo que puede llegar a ser fundamental durante el seguimiento de la suspensión del denosumab y en general, a pesar de que estos datos aislados son de mucho uso, todavía no hay datos suficientes para utilizarlo de manera generalizada en otros escenarios y como un marcador basal en todos los tipos de osteoporosis, en todos los tratamientos, tanto para saber cuáles son los siguientes pasos farmacológicos u otras terapéuticas, como para predecir la respuesta, tanto en disminución de la masa ósea, como en el aumento de riesgo de fracturas. Hasta aquí llegamos. Quiero agradecer
al comité organizador por la invitación. Muchísimas gracias por todo y quedo al pendiente de sus preguntas.